Bienvenidos a otro capítulo increíble en Mundipedia descubriendo rincones mágicos. Hoy nos dirigimos a uno de los rincones más mágicos y escondidos de Asturias, un lugar que ha cautivado a aventureros, montañeros y a todos aquellos que buscan una conexión con la naturaleza más pura. Hoy nos vamos de ruta y no cualquier ruta, sino que vamos a hacer la subida a Bulnes a pie. Para aquellos que no lo sepan, Bulnes es un pequeño y encantador pueblo en pleno corazón de los picos de Europa. Es uno de esos lugares que parecen sacados de un cuento de hadas, con sus casitas de piedra, sus estrechas calles empedradas y rodeado por montañas imponentes. Lo curioso de Bulnes es que hasta hace no mucho, solo se podía llegar hasta allí caminando. Hoy en día, existe un funicular que facilita el acceso, pero nosotros vamos a hacerlo a la manera tradicional, a pie. El recorrido de hoy empieza en el pequeño y pintoresco pueblo de Poncebos, un lugar que, ya desde su nombre, evoca esas imágenes de la Asturias más auténtica. Poncebos está rodeado de montañas verdes y escarpadas, y desde aquí es donde comienza nuestra travesía hacia Bulnes. Así que, mochilas listas, un buen calzado de montaña y empezamos a caminar. Nada más comenzar la ruta, lo primero que notamos es la frescura del aire. Es un aire limpio, puro, lleno de ese olor a naturaleza que tanto se añora cuando se vive en la ciudad. Las primeras pisadas nos llevan por un camino que sigue el curso del río Kers, famoso por su espectacular garganta. Aunque esa aventura la dejaremos para otro día. El sendero se va estrechando y comienza a zigzaguear montaña arriba. Aquí es donde realmente empieza la subida, y es importante mantener un ritmo constante para no agotarnos demasiado pronto. El suelo es rocoso, con pequeñas piedras sueltas, así que hay que ir con cuidado de no resbalar. A nuestro alrededor, las paredes de roca caliza se alzan majestuosas, creando un paisaje que te deja sin palabras. Es un lugar que te hace sentir pequeño, insignificante ante la grandeza de la naturaleza, pero al mismo tiempo, increíblemente afortunado de poder estar aquí, caminando entre montañas que han estado aquí durante millones de años. El sonido del agua del río, que nos acompaña en los primeros tramos, se va desvaneciendo a medida que ascendemos. Lo que ahora predomina es el sonido de nuestras pisadas sobre las rocas y el canto de los pájaros que, escondidos entre la vegetación, parecen animarnos a seguir adelante. Después de unos 30 minutos de caminata, el camino se vuelve más empinado. Aquí es donde empieza lo bueno. El sendero sigue una antigua ruta que durante siglos ha sido la única vía de acceso a Bulnes. En cada paso que damos, no podemos evitar sentir una especie de conexión con todos aquellos que caminaron antes por aquí, abriéndose paso entre las montañas con determinación y valentía. Y justo cuando las piernas empiezan a protestar un poco por el esfuerzo, llegamos a uno de los puntos más espectaculares del recorrido, el Mirador del Naranjo de Bulnes, también conocido como Picú Urriellu. Su forma es inconfundible, con su cumbre siempre desafiando a quienes osan escalarlo. Desde este mirador, las vistas son absolutamente impresionantes y es casi imposible resistirse a sacar la cámara y capturar el momento. Nos tomamos un respiro aquí, aprovechamos para beber un poco de agua, recuperar energías y, por supuesto, disfrutar de la vista. Después de este breve descanso, continuamos nuestro ascenso. El camino sigue siendo empinado, pero con el Naranjo de Bulnes aún visible en la distancia. Es como si nos diera una dosis extra de energía para seguir. Ahora, el paisaje se vuelve un poco más cerrado, con vegetación que va ganando terreno a las rocas. A medida que avanzamos, el sendero serpentea entre árboles que ofrecen una agradable sombra, lo cual es muy bienvenido, sobre todo si el sol aprieta un poco. El siguiente tramo es algo más suave, pero no por ello menos espectacular. Vamos caminando por una especie de cornisa natural, desde la cual podemos ver, abajo en el valle, el río que serpentea y los verdes pastos que parecen un suave manto que cubre el fondo de la garganta. Aquí el viento sopla con más fuerza, trayendo consigo el aroma de los pinos y el frescor de las alturas. Este es un buen momento para mirar hacia atrás y ver lo que hemos avanzado. Apreciar la subida y cómo el paisaje ha ido cambiando a medida que hemos ganado altura.
A medida que nos acercamos a Bulnes, el paisaje vuelve a cambiar. Las montañas se abren un poco, permitiendo que se vislumbre, allá en la distancia, el pequeño pueblo. Al principio, solo se ven algunas casitas desperdigadas, pero a medida que nos acercamos, el conjunto de Bulnes empieza a tomar forma. Es un lugar que parece detenido en el tiempo, donde las construcciones tradicionales de piedra, madera y teja roja se funden a la perfección con el entorno natural. Finalmente, después de algo más de una hora de caminata, llegamos a Bulnes. La entrada al pueblo es sencilla, sin grandes portales ni anuncios, simplemente el camino que se abre paso entre las casas. Aquí, todo parece en calma. No hay coches, ni ruido de ciudad, solo el susurro del viento y el sonido ocasional de alguna vaca o cabra que pasea por los alrededores. Es un lugar que invita a la tranquilidad, a dejarse llevar por la serenidad que emana de cada rincón. Lo primero que llama la atención al entrar en Bulnes es su autenticidad. Las casas, muchas de ellas centenarias, están hechas de piedra y madera, con pequeños balcones de madera adornados con flores. Las calles son estrechas, empedradas, y a cada paso se puede sentir la historia de este lugar. Aquí, la vida parece seguir un ritmo diferente, más pausado, más en sintonía con la naturaleza. La gente de Bulnes es amable, pero discreta, acostumbrada a la presencia de senderistas que llegan, asombrados, a descubrir su pequeño paraíso. Es fácil perderse en la belleza del lugar, en las pequeñas cosas, como las flores que adornan las ventanas, los gatos que duermen perezosos al sol o los pequeños huertos que cada casa tiene en su trasera. Finalmente, llegamos a la plaza principal, si es que se puede llamar así. Es un espacio abierto, donde se encuentra la iglesia del pueblo, una construcción sencilla pero llena de encanto. Mientras descansamos, no podemos evitar pensar en la dureza y belleza de la vida en un lugar como este. Bulnes es uno de esos pocos rincones donde la modernidad parece haberse detenido en la puerta, donde las tradiciones y el modo de vida antiguo todavía se mantienen vivos. Aquí, cada día es un reto, pero también una oportunidad para vivir en conexión directa con la naturaleza, algo que en nuestras vidas cotidianas, muchas veces, nos falta. Después de un buen descanso y de haber repuesto energías, decidimos explorar un poco más. Tomamos un pequeño camino que sube hasta el mirador de Bulnes. Otro de esos lugares que simplemente no te puedes perder si llegas hasta aquí. El sendero es corto, pero bastante empinado y en unos 10 minutos estamos en lo alto. Desde el mirador, las vistas son absolutamente impresionantes. Desde aquí se puede ver todo el valle. Al fondo se ve el naranjo de Bulnes, imponente como siempre, y las cumbres que rodean el valle. Algunas de ellas aún con nieve en sus picos más altos, incluso en verano. Aquí, en lo alto, con el viento acariciando el rostro y el sol brillando sobre las montañas, uno se siente libre, en paz, como si todos los problemas se quedaran atrás, allá abajo, en la civilización. Después de disfrutar de las vistas y tomar algunas fotos para el recuerdo, decidimos que es hora de empezar el descenso. La ruta de vuelta es la misma, pero la perspectiva cambia completamente. Ahora, en lugar de estar mirando hacia las cumbres, vamos descendiendo hacia el valle, viendo cómo el paisaje va abriéndose a medida que bajamos. El descenso es mucho más rápido que la subida, aunque hay que tener cuidado de no resbalar, sobre todo en las zonas con grava suelta. A medida que bajamos, volvemos a pasar por esos lugares que vimos en la subida, pero esta vez con una nueva apreciación, como si viéramos todo desde una nueva perspectiva. El sonido del río Kers vuelve a aparecer, primero como un suave murmullo y luego, a medida que nos acercamos a Poncebos, más fuerte y presente. Finalmente, después de un par de horas de caminata en total, llegamos de nuevo a Poncebos. Ha sido un día largo, pero lleno de emociones y descubrimientos. La subida a Bulnes a pie es una de esas experiencias que se quedan grabadas en la memoria. No solo por la belleza del paisaje, sino por la sensación de haber logrado algo especial. De haber conquistado una pequeña parte de los picos de Europa a pie, como lo hacían antaño. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de hacer esta ruta, no lo dudes. Ponte unas buenas botas, prepara tu mochila y lánzate a la aventura.
Porque Bulnes, con su magia, sus montañas y su historia, te espera con los brazos abiertos. Nos vemos en la próxima aventura, amigos. ¡Hasta pronto!